Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo hoy aquí en Imago, el programa que ha sido creado para desarrollar el autoconocimiento y también para incentivar el despertar de la conciencia. Soy Gloria Rivero Roch, les doy una cordial bienvenida, les agradezco por sus comentarios, por la retroalimentación que me dan semana tras semana, por sus opiniones, por sus solicitudes, porque de muchas solicitudes nacen los episodios que nosotros juntos en equipo queremos trabajar e investigar aquí para mejorar nuestra calidad de vida. El día de hoy estamos abordando un tema importantísimo que nos va a facilitar no solamente nuestro desarrollo individual, sino también nuestra interacción en el colectivo. El tema o el nombre que hemos dado es la transmutación de las emociones. Muchas veces me han cuestionado, me han preguntado sobre cómo abordar las emociones, cómo enfrentarlas. Sobre todo, hoy vamos a hacer un énfasis en aquellas emociones que son más discordantes para nosotros. Las que se nos hacen más difíciles de manejar, por lo general, son las emociones tóxicas o desagradables. Entonces, es importante que recordemos principalmente cuál es nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano superior, la naturaleza superior, infinita, es la virtud, no el conflicto, no el sufrimiento. Aunque nosotros tengamos la creencia de que la vida es sufrimiento, que eso es lo que nos han enseñado, y que sufrir es natural, si bien es cierto, tenemos momentos de conflicto, momentos de problemas, el sufrimiento no es una característica natural, porque la tendencia del ser humano es sostener el sufrimiento desde el ego de forma prolongada. A esto le llamamos identificación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nuestras emociones funcionan a partir del ego? Y aquí viene la parte que yo siempre les indico de las programaciones, ¿verdad? Las emociones que nacen desde el ego son una respuesta, en primera instancia, mental, como una reacción instintiva hacia circunstancias externas. Esta respuesta que nosotros damos emocional viene primero de la mente y después se convierte en una emoción. Llámesele tristeza, llámesele ira, llámesele decepción, frustración. Miles de nombres tenemos para denominarlas. Sin embargo, hemos de recordar que nosotros poseemos una carga de registros archivados tanto en nuestras células físicas como en nuestra carga energética emocional. Hay que recordar aquí que aunque nosotros con los sentidos físicos solo vemos el cuerpo físico, o sea, a través de la visión, escuchamos sentidos físicos, también estamos compuestos por cargas que no vemos con los ojos, con la vista, pero que son cargas emocionales. ¿A dónde se almacenan estas cargas? ¿Y cómo surgen? Las cargas emocionales se empiezan a conformar en la información celular de las memorias. Por ejemplo, las que traemos heredadas, porque también traemos información genética de generaciones anteriores, no solamente los padres, sino más atrás. Y cuando nacemos, por lo general, de los 0 a los 7 años, se nos van generando más memorias, más cargas energéticas. Todo esto conforma un campo, como habíamos hablado, recuerdan, un campo vibracional. Ahí están almacenados todos los registros y después nosotros, sin estar realmente conscientes, los reactivamos, los resucitamos a través del recuerdo, de la identificación y del pensamiento. ¿Cómo ocurre esto? Si nosotros ahora en el presente tenemos algún problema, alguna circunstancia, un disgusto con alguna persona, por ejemplo, y pasó el momento del disgusto, pero después de 2 horas o después de un día recordamos ese momento
y lo revivimos y empezamos a alimentar ese disgusto voluntariamente a través de nuestra mente, es decir, pensando, imaginando, sosteniendo, nos volvemos entonces ese sentimiento. Recapitulando, nosotros alimentamos las emociones tóxicas y somos responsables, nosotros solo somos responsables del sufrimiento que vivimos. Si bien es cierto, pasamos por momentos complicados en la vida, pérdidas, accidentes, enfermedades, cosas que nos angustian, temores, nuestra naturaleza, así como dije, es virtud, también es amor, no es temor. Lo opuesto del amor es el temor. A partir del temor se empiezan a hacer una serie de fisuras emocionales que nos hacen ir bajando y traemos de nuevo la duda. Entonces, si bien es cierto, el cuerpo del ser humano reacciona ante el peligro, nosotros a veces reaccionamos cuando no hay un peligro. Las reacciones sostienen ese gasto de energía que utilizamos, ¿verdad? Y tenemos muchos roles que nos mantienen en este patrón. Por ejemplo, cuando nos sentimos víctimas de los demás. Cuando también pensamos que nosotros debemos salvar a todos los demás. Vean qué diferencia, ¿verdad? Porque son conductas que nosotros utilizamos para reemplazar aquellas cosas que reprimimos de nosotros mismos. Entonces, utilizamos herramientas como el control, la manipulación, el poder, cuando estamos anclados en las emociones densas. Cuando nosotros tenemos necesidades de apegos físicos, necesidades emocionales, carencias, todo esto es el ego, ¿verdad? Y recordemos nosotros que hay que identificar aquello que nos está provocando el sufrimiento, porque a veces lo que nos provoca el sufrimiento tiene ciertas máscaras. Entonces, lo que uno tiene que hacer para trascender el sufrimiento es observarlo de frente. Cuando uno analiza la emoción que está experimentando, entonces uno se da cuenta, la trae a la realidad y la vive. Y ya pierde la identificación con ella. La pregunta que me hacían sobre las emociones tiene que ver precisamente con vida individual, pero también relaciones interpersonales. Y nosotros deberíamos de saber o tener claro que el mundo, como les he dicho en otros momentos, es muy dual. El pensamiento es dual. La idea de imago es trascender la dualidad también, a través de la integración de todo lo que somos, a través del reconocimiento, del aprendizaje y del ejercicio. Es decir, poner en práctica todos los conceptos que aquí hablamos. Cuando el mundo es dual, nos han presentado a nivel histórico todo en una dicotomía en la cual hay bueno y malo, hay bonito, feo, hay grande, pequeño, ¿verdad? Igual, alegría y sufrimiento. Entonces, todo aquello que genera placer en el ser humano tiene en sí misma la semilla del dolor, según lo que han enseñado, según lo que hemos vivido. El asunto es que nosotros ya tenemos una base, un sustrato en este momento con lo que hemos venido analizando para identificar que, si bien es cierto, con las relaciones interpersonales viene la característica de que cada persona es un universo. Cada persona tiene sus propios programas, su propio ego, sus temores, sus ansiedades y sus intereses. Quiere decir que cada día nosotros estamos expuestos las 24 horas a enfrentarnos con estos mundos y a veces pueden interactuar de forma no deseable con nosotros o nosotros con ellos, porque todos los conflictos surgen de los programas y del ego. Nosotros estamos en un camino de aprendizaje. Recordemos que todo lo que nos está ocurriendo de alguna manera, aunque no lo entendamos claramente o no lo tengamos racionalmente presente, hemos atraído las circunstancias inmediatas.
Por ende, lo que sucede alrededor es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos que hacer aquí? Observarnos. La atención continua es la herramienta que nos va a ayudar a transmutar el dolor. La atención sostenida consciente es la que nos permite utilizar el sufrimiento como combustible. Vean qué interesante. Para pasar de un sufrimiento a una paz, a una armonía. Cuando nosotros nos identificamos con esa tristeza, con esa angustia, nos volvemos esclavos de las emociones. Cuando nosotros tememos, y esto anótenlo bien, nos da temor o angustia o nos preocupa la emoción que tenemos, es porque ya nos hemos identificado con ella. Por ejemplo, si empezamos a sentirnos tristes y nos preocupamos de por qué nos culpabilizamos porque nos sentimos tristes, nos desagrada porque sentimos que perdemos el dominio de nosotros mismos. Ahí hay que hacer un alto y autoobservarse y reconocer con la autoescucha. ¿Qué dominio? El dominio es del ego siempre, el control, el poder. Y nosotros desde la conciencia aprendemos a soltar, a fluir, no a controlar, no a manipular. Entonces, si observamos que nosotros tememos lo que estamos experimentando porque hemos perdido el control de nuestras emociones, debemos apartarnos, observar y darnos cuenta que esta emoción de tristeza probablemente esté manifestando un recuerdo o una memoria albergada en nuestra mente, en nuestro cuerpo físico, a nivel celular también, o en nuestro campo energético de las memorias, que muchas veces está contaminado. Y aquí les hago una observación. La meditación, el ejercicio de la meditación, tiene muchísimas funciones, todas maravillosas para el ser humano. Y la meditación ayuda mucho a lavar, a permitir fluir la energía de una forma sana en el ser humano. Hay muchas personas que no practican meditación. ¿Y por qué hago esta observación? Pues porque si nosotros nunca reflexionamos, nos observamos, nos escuchamos, no hacemos un ejercicio de aprendizaje, no procuramos tener el hábito de la atención, de la presencia, evidentemente nunca hemos hecho ni trabajo de limpieza, de descontaminación, no hemos experimentado lo que es el estado del gozo o el estado de la paz como un sustrato, como un sedimento que nos va a permitir estar en una balsa de equilibrio. Entonces no sabemos cómo trabajar, cómo opera ese material, porque nunca hacemos ninguna actividad que nos favorezca en esa limpieza, lo cual quiere decir que cada vez que alguna cosa, aunque no tenga nada que ver, nos recuerde a nivel de memoria celular o emocional un sufrimiento pasado que incluso puede ser de la infancia, de la adolescencia, de abandono, de pérdida, de rechazo, todas esas cosas se resucitan diariamente. Y se los pongo así para que me entiendan con más facilidad. Incluso personas que nada tienen que ver con uno. En un establecimiento, en una tienda, alguien que le habla de mal modo a uno X puede resucitar discordancias en el individuo. Y el individuo lo que hace es que se va y vuelve a su rutina vital y se dedica voluntariamente, de forma inconsciente, a resucitar todas las discordancias que van de la mano con eso, lo cual transforma el campo vibracional de nosotros, nuestras vibraciones, en vibraciones densas. Denso es pesado, de movimiento lento. Sabemos que en la materia, mientras mayor densidad, más peso y en apariencia más dureza. Entonces, esa es la transmutación.
¿Cómo transmuto estas frecuencias densas mías, estas emociones tan pesadas en emoción sutil para que yo pueda fluir y aumentar mi frecuencia vibracional elevada? Para que pueda permanecer en el campo de la virtud, en el espacio de la paz. Y pueda vivir todas las experiencias que me corresponden en mi camino vital, administrándolas de forma consciente sin que la vida se me vuelva una tortura o una oscilación pendular continua entre dolor y mis segundos de alegría, entre motivaciones exteriores o estímulos exteriores, más que todo sensoriales, y depresiones o tristezas, entre angustias y aparente gozo. ¿Cómo hago esto? La transmutación, como les dije, se hace desde la autoobservación y la atención. Hagan el ejercicio. Presten atención cuando están incómodos. Porque, como les dije, la solicitud versa en este episodio en las emociones más que todo las tóxicas. Porque yo sé que ninguno de nosotros va a querer ser desprovisto de la alegría, de la paz, del equilibrio, de la seguridad o de la confianza. Entonces, estas emociones son beneficiosas para nosotros. Como les dije, ¿de dónde surgen todas las emociones densas? No solamente de la interacción con los otros mundos y los otros egos de las otras personas. También es nuestra reacción y nuestro comportamiento desde el ego, lo cual ya requiere que yo haga una interpretación mental. Porque muy pocas veces, lamentablemente lo digo, como no tenemos el hábito, nosotros no interpretamos el mundo de los demás desde la conciencia. ¿Verdad? Lo interpretamos desde el ego, con las programaciones, con lo que creemos que es bueno o malo. Y ya establecemos un juicio y una etiqueta hacia la persona y la circunstancia, lo cual nos priva de tener un horizonte y una apertura mayor, para así experimentar con una calidad superior cada cosa que estamos viviendo. Porque, escuchen, no importa las experiencias en el sentido del tamaño. Todas las vivencias de nosotros, pequeñas o grandes, tienen un nivel de importancia y una repercusión, todas. Y el ejercicio y el entrenamiento de nosotros es prestar atención a todos esos eventos que son como pequeñas gotas en nuestro diario vivir y hacer el ejercicio de observarlas desde la conciencia. Si bien es cierto, a veces eso nos resulta difícil, como les he dicho, hay que adquirir el hábito. El hábito de vivir desde la conciencia se adquiere mediante la repetición. La inconsciencia significa la ausencia del observador, la ausencia de la presencia. Una vez ustedes han hecho el ejercicio de sentirse, de observar una emoción de desagrado y descubrir, porque uno lo descubre, que lo que ha ocurrido es que uno se está identificando con esa emoción desagradable y la está intensificando a través de una atención prolongada, uno se da cuenta del error. Cuando vivimos a través de los programas y del ego somos inconscientes. Cuando vivimos a través del observador y de la presencia somos conscientes. Si vamos en automático, y aquí viene otro truco, si vamos en automático, vamos a alimentar todas las emociones densas y desagradables. Recuerden que los programas tóxicos, y esto por favor apúntenlo o memorícenlo, los programas tóxicos requieren alimento para sobrevivir. Aquello a lo que yo presto mi atención aumenta, aquello a lo que ignoro disminuye. Si yo todos los días estoy resucitando los programas tóxicos de mi ego, los estoy alimentando para que sean los protagonistas de mi vida y sean más grandes. Y así yo no puedo ejercitar la conciencia. La parte superior de nosotros, la esencia, lo que es infinito, lo que es inmortal, no compite ni lucha, simplemente es y permanece. Vean qué diferencia
¿Cómo distingo el ego de la conciencia? El ego necesita controlar, manipular, tener poder, tener seguridad, vive del temor, de las inseguridades, de las carencias. Y todo eso me genera emociones, que yo sostengo ¿con qué? Con la mente. ¿Cómo es la conciencia? La conciencia permanece, fluye, sin exigir, sin dominar. Porque el ser no requiere dominio, no requiere control de nada, siempre va a ser infinito, va a fluir. Esa es la maravilla de la conciencia. Entonces no necesita recrear ese estímulo de competición y lucha que los humanos per secula seculorum están sosteniendo siglo tras siglo. La lucha, la competencia, el esfuerzo, el peso, la densidad. ¿Entienden un poco la diferencia? Entonces, si ustedes que me están escuchando y las personas que me han solicitado también, a las que agradezco y envío un abrazo, hablar de las emociones, si están experimentando emociones discordantes que a veces hacen que se les mueva el mundo personal, que se les desequilibre y sienten que pierden su balance, incluso a veces sienten o hemos sentido que nos abruma un evento y que no sabemos cómo hacer o para esto controlar. Siempre nos surge la necesidad de controlar, eso es del ego, recuérdenlo. Cuando ustedes dicen, ¿cómo hago para solucionar tal cosa? ¿Cómo hago para retirar este pensamiento? ¿Cómo hago para controlar? Ese es el ego, no es el ser, no es la conciencia. A mí me interesa muchísimo que ustedes empiecen a dominar estos conceptos y hacer las diferencias en el diario vivir, porque así es como uno se da cuenta de quién es realmente, quién soy yo aparte de mis roles, cuál es mi constitución, espiritualmente hablando, aparte de la mente. Recordemos, como les he dicho yo, que la mente es una herramienta, pero nosotros no somos la mente, nosotros no somos las emociones. Entonces, si sentimos que estamos en una marea emocional que nos sobrepasa, nos sentimos agotados y que no podemos, hagamos un alto de silencio de unos segundos y observemos qué estamos sintiendo, tal como estamos, no lo reprimamos. La represión no es una ayuda. Es decir, negar y evadir tampoco. Reconozcamos con valor y con amor la emoción que estamos viviendo. Primer ejercicio. Tengo temor, estoy cansado, estoy decepcionado, estoy preocupado, me siento culpable, estoy agotado, siento que no me merezco el sufrimiento y me cuestiono por qué he atraído este sufrimiento. ¿Por qué percibo tanto dolor? O más bien, ¿cómo puedo deshacerme de este dolor? Todas estas preguntas, hagámoslas y veamos de dónde viene el dolor, de dónde viene tu dolor. Realmente. Porque a veces pensamos que es por una circunstancia o una persona, pero puede que no sea la persona, puede que no sea la circunstancia. Hay algo que está por debajo. Yo los insto a que en ese momento suelten el dolor. Quédense donde están sentados. Vean qué bonito lo que les voy a decir, porque muchas veces ocurre eso. La persona puede estar sola en su casa o en su oficina y nadie le está hablando y está arrastrando ese dolor y está con esa angustia y ese peso y esa carga y lo sigue alimentando, lo alimenta y lo arrastra. Pero si de repente, en silencio, reflexiona y dice, estoy arrastrando este peso, esta carga, me siento mal, me siento triste, y elige, mediante su voluntad, soltar esa emoción. Identificarla y decir, sí, me he sentido triste, me ha dolido, pero quiero vivir todo el día con este pensamiento que yo estoy propiciando a través de mis propias ideas. Quiero alimentar esta carga, quiero traer más carga a mí.
Porque si yo observo en la oficina o en la casa, nadie me está diciendo nada. Soy yo solo el que estoy sosteniéndolo. Es decir, yo estoy abrazando el sufrimiento. Aquí lo reconozco y digo, bueno, está bien, como que fuera un niño pequeño. Estás triste, está bien. Pero no pasa nada en el sentido de que aquí estoy yo conmigo, me tengo a mí mismo. ¿Y cómo me gustaría? Vean, ¿cómo me gustaría en vez de estar experimentando esta angustia, este rencor, este resentimiento, este odio? Ay, me fascinaría estar en paz. Pues bueno, presta atención a tu equilibrio y no pienses o trata de enfocar tu atención en lo que realmente te gusta, como les digo siempre. Y reconocer que todas esas emociones son humanas, pero que han crecido porque yo les he estado dando mente 4 horas, 5 horas. Una cosa muy pequeña se puede convertir en un infierno para una persona, vean lo que les digo. Y el que hace que se convierta en un infierno es la mente de la persona. Y cuando nosotros creemos que somos ese sufrimiento, peor todavía. Entonces, número 1, hay que recordar quién somos. Somos conciencia, somos energía luminosa, somos seres superiores infinitos, somos maravilla. Sí, somos maravilla. Quitémonos ya el traje de toxicidad y el traje de víctimas y el traje de sufrimiento. Porque muchas veces toda esa emoción desagradable pasamos señalando a los demás y a los demás y somos nosotros mismos los que sostenemos esa capa o esa veladura tóxica por gusto, porque nos hacemos adictos al sufrimiento y al dolor. Y a veces no dejamos que las cosas se marchen, porque sostenemos esas emociones y para fluir hay que soltar. Un barco para moverse tiene que levantar las anclas, ¿verdad? Bueno, nosotros también. Y ya con esto vamos concluyendo. Recuerden entonces que nuestra naturaleza superior, inmortal, infinita, divina, sagrada, es la virtud. Hemos aprendido a estar sufriendo continuamente y nos llevamos por un camino de martirio por cada cosa desagradable que nos ocurre. ¿Por qué no cambiamos ese hábito por el hábito de la autoobservación, de la presencia? Adquiramos la atención consciente, sostenida. Y así vamos a empezar a escucharnos, a observarnos con coherencia. Y esta es la herramienta para transmutar el dolor en combustible, para que el sufrimiento se convierta en conciencia. Si yo utilizo toda esa toxicidad y esa tristeza y ese dolor que estoy viviendo como una herramienta para volverme consciente, me voy a dar cuenta que nada más en la vida hay lecciones, cosas que aprender, pero que solamente puedo estar pegada y anclada en ese dolor si yo lo elijo. Vamos a ver, tenemos la autoridad, la potestad y el discernimiento para ser libres de cualquier sufrimiento. Y somos los únicos responsables de esto. Entonces empecemos a ejercitarlo, ¿verdad? De esta forma yo les digo que vamos a alcanzar una estabilidad. Porque todo lo que hacemos aquí es un entrenamiento. Una disciplina de amor es lo que estamos haciendo. Y así también vamos a reconocernos y a aprender a autoconocernos más. Y vamos a descubrir que somos más de lo que creíamos que éramos, muchísimo más. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. Para mí es una alegría estar con ustedes semana a semana. También, si quieren, pueden darle un me gusta, un like a este audio. Recuerden que estamos en Instagram, en la plataforma imago_ser, en iVoox, en podcast también. Y bueno, abajo están todas las características por si alguien quiere enviar un correo electrónico, tienen alguna solicitud de un tema. Sus comentarios son vitales para mí. Les deseo que tengan una maravillosa semana y les envío un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias.